pues nos gustaría saber qué ha significado para ustedes el Iberoamericano en sus vidas, qué ha pasado con sus compañías, sus obras, gracias o debido, digamos, al Festival Iberoamericano. Bueno, yo creo que yo soy una generación que conocí el Iberoamericano desde niña y creo que viendo las obras del Iberoamericano, de alguna manera yo fui puliendo mi gusto teatral también. Y yo creo que para el Explos el Iberoamericano ha sido importante también en la medida que este año vamos a presentar una obra que, como decíamos hace un rato, tiene que ver con el conflicto. Y pensamos mucho en una obra que fue coproducción del Iberoamericano hace algunos años que se llamaba La mirada del avestruz. Y yo creo que para nosotros esa obra fue un cambio en la compañía, pues fue una obra que nos internacionalizó, digámoslo así. Es una obra con la que viajamos muchísimo, y era una obra en la que hablábamos del desplazamiento en Colombia. Y para nosotros esa producción del Iberoamericano fue muy importante. Y en este momento, cuando queríamos volver a hablar del conflicto, como que dijimos de qué otra manera enfrenta el cuerpo el conflicto, porque pues, al hablar de danza siempre es el gran exponente es el cuerpo, que tiene el cuerpo para contar, más allá de la narrativa, más allá de las acciones que tiene el cuerpo para contar. Y en este caso yo creo que el Iberoamericano para nosotros es muy importante, el Iberoamericano de este año, porque toda la programación, pues parte de la programación de danza que va a haber se va a hacer en la Factoría, que es nuestra sede, y donde yo creo que se ve un poco los distintos lenguajes que hay en este momento, donde se ve la fuerza con la que están apareciendo nuevas compañías, gente joven que está haciendo muchas cosas. Pues hay compañías como Cortocinesis, como el colectivo Carretel, como Danza Común, que tiene una obra preciosa que se llama Arrebato, que es una obra donde mezclan folclore y danza contemporánea. Yo creo que como la fuerza de la danza de la danza contemporánea que se ha mezclado con otros lenguajes está en el festival, y ayer que estaba mirando un poco qué es lo que viene de danza, pues es muy emocionante ver que el festival pues tiene una programación de danza mucho más grande que hace unos años, y yo creo que eso tiene que ver también con algo que ha habido un interés y un acompañamiento a lo largo de años, y que hoy pues haya una programación tan grande dentro del festival, pues es muy, muy emocionante. Verónica, que es de Medellín, y chévere saber también qué ha significado el Iberoamericano para una persona que viene de otro lado a hacer teatro. Pues bueno, sí, sin duda creo que mis primeros viajes a Bogotá fueron como a venir al Iberoamericano, y sin duda lo que pasó ahí pues sí afectó para siempre como mi retina y mi visión del mundo, ¿no? Entonces en ese sentido pues claro, el Ibero ha sido un referente, como ya después lo han sido muchas otras cosas, que esa mirada que en principio empezó a transformarse a partir del Ibero, pues se expandió gracias a la maestría Artes Vivas, a lo que está pasando con Experimenta Sur y como todas esas, digamos como esas nuevas dramaturgias, todo eso pues que está confluyendo en Bogotá, y que pienso que en el mediano y largo plazo va a tener unos efectos muy interesantes tanto en los artistas como en los espectadores. Digamos que en el caso de este año, pues el Ibero es como la oportunidad para poder hacer el Corruptur otra vez, ¿no? Porque de alguna manera, como ya lo hemos dicho varias veces, pues es una empresa destinada al fracaso. Eso fue tenaz porque, es decir, lo que a mí me incentivó a hacer el Corruptur fue una fantasía de toda la vida, y era que podía vivir de la deshonestidad estatal y que me iba a hacer rica a costillas de los corruptos, pero bueno, no fue así. Reuní un grupo demasiado grande y sí, una cosa, digamos, que no era para nada viable, pero entonces digamos que ahora gracias al Iberoamericano y como toda la plataforma que ellos ponen pues como a nuestra disposición, entonces vamos a poder volverla a hacer, que pues eso nos hace muy felices a todos, y también como que nos da la posibilidad, porque a mí sí me parece muy interesante que lo que está pasando en el teatro colombiano también, digamos, como que entre en diálogo con esas superpotencias, digo, como con esos grandes directores,
y que no es gratuito, no se trata de llenar como una programación, sino que se trata también de ver UPA, es decir, cada vez hay como unas propuestas como más contundentes, hay más propuestas también como sobre la sábana, y digamos que eso tiene pues como, eso es muy importante para mí y para nosotros pues como con esta apuesta del corruptor. Para Fabio, me imagino que debe ser muy emocionante que, por ejemplo, el festival pasado Sara Dice estaba agotada mucho antes de que empezara el festival, y ahora Labio también ya tiene funciones agotadas. Eso es también un reflejo que el teatro colombiano pesa mucho en el iberoamericano. Sí, eso es muy emocionante, digamos, para no repetir lo mismo, la fiesta mundial, uno se encuentra con todo el mundo. Yo creo que a nosotros nos ha quitado un poco el miedo. ¿Quitado el miedo? No, un poco no, mucho. Si uno pasa del 88 de ir con su carpetica, con las fotos, a ver si alguien las quería ver, a que a uno lo llamen de festivales. Queremos, por favor, este año sí trae tu obra, que el año pasado no viniste, o ese tipo de cosas. Bueno, estoy exagerando, tampoco es que sea así, pero sí hay una actitud que uno veía grandes dioses del teatro, y después cuando vinieron acá uno se dio cuenta que eran como teatreros igual a uno, como que tenían los mismos procesos de construcción, y que además se interesaban por los procesos de construcción que uno tenía para las obras, o que tenían, no uno me refiero a mí, sino como todo el movimiento, y estaban interesados y hablaban del mejor festival del mundo y que querían volver y que les interesaba mucho lo que sucedía. Entonces como que nos puso a la par. Nos quitó esa vergüenza provincial que a veces tenemos en estas latitudes, y nos empezamos un poco a ver como iguales. Hablo de mi caso particular, de mi caso estrato 3, pero no sé si otros hayan tenido tanta confianza desde el principio. Yo no la tenía, ni confianza en mí, ni en mi trabajo. Pues todavía no la tengo, pero ahí se ha avanzado un poco. Todos hemos crecido espiritual, en estética y a nivel de producción con los festivales iberoamericanos. Al principio, cuando venía a ver las obras extranjeras, y ahora, y sobre todo en la parrilla de este año, veo que, constato eso que estás diciendo, ¿no? Es decir, hay mucha presencia de teatro colombiano, y en este año se ve bastante. Yo venía a Bogotá al Iberoamericano y decía, no voy a ver teatro colombiano porque lo puedo ver después. Era mentira, que no lo veía. Y me dijo, sí, ¿cuándo? Pero está eso, ¿no? Es decir, que como espectador puedo corroborar cosas así como que está viendo. Pues, a ver, la relación ha sido conflictiva. Lo cual me parece importante, que en el país se dé ese conflicto y siga el conflicto, porque el problema no es acabar los conflictos, el problema es no matarnos por los conflictos. Deberías contextualizarlo un poco, ¿no? Porque sí. Esto le llega a un espectador. No, espérate, ya lo voy a contextualizar. Bueno, sí, gracias, espérate. Compañero, gracias. El cuento es que a ver, obviamente me parece que ese festival es muy importante y ojalá siga por muy buen tiempo. La Candelaria participó de los primeros festivales, y una de las cosas por las cuales el festival está vivo es por el teatro colombiano, a mí me parece, es decir, mi punto de vista. ¿Por qué? Porque aquí ha habido una tradición y un trabajo de mucha gente, de los maestros nuestros que han habido, y eso es una cosa que no pasó en Venezuela, por ejemplo, no por estos últimos años. En Venezuela hubo un festival muy importante también, al cual nosotros fuimos, de ahí se deriva un poco pero no duró mucho porque allá el movimiento teatral, la gente de teatro no pudo fortalecer en conflicto incluso con el festival. En cambio aquí el teatro colombiano, nosotros una de las razones por las que nos fuimos fue por un cierto maltrato, un maltrato que había inconsciente con lo nacional. Ese fue un estallido. Y fíjese que eso hoy día sigue de alguna manera. No sé si eso sea consciente en los organizadores del festival, pero ahí hay una cosa extraña con lo nacional, tal vez por el hecho de abrir y desparroquializar, que me parece muy importante. El teatro colombiano se desparroquializó desde ese momento y bueno, creo que sigue siendo importante porque existe también el otro festival, la otra mirada, las otras posiciones. Entonces yo siento que ha aportado
ha aportado, tal vez ha borrado y ha desconocido otras cosas, ¿no? Pero es más lo que ha dejado al país y depende de la mirada de cada artista. Es decir, uno va y recoge, ¿no? Lo que todos hemos contado, y en el año 88 éramos muy jóvenes y todo lo que bebimos fue impresionante. Ya vamos para 30 años de este festival. Lo que bebimos. Entonces yo sí creo que es un espacio especial, es una demostración de la industria del teatro que ha habido acá, pero que hay que seguir fortaleciendo también los discursos distintos, la disidencia. O sea, yo creo que, y eso el festival lo ha entendido y lo sigue respetando. Hace unos días Marta nos está invitando a que quiere hacer un homenaje, y ella decía, si no lo quieren, tranquilo, porque yo entiendo la disidencia y la posición de ustedes, que es otra. Y eso es una vaina de avance también de un país civilizado, y que estamos entendiendo estas posibilidades de hablar sin que nos golpeemos, ¿no? Entonces, o que nos masacremos, pues. Entonces yo creo que nos fortalece a todos, fortalece también el otro festival alternativo, ¿no? Y ojalá hubiesen más festivales off en el país, además que no es posible recoger. Festivales estos de los barrios, lo que yo digo de lo invisibilizado que hay en Bogotá, ¿no? Que qué bueno que se hicieran. Tal vez faltan líderes que organicen esa otra mirada en esas zonas, pero creo que es importante, respetable, pero también es respetable la posición alternativa, llamemos como se llama por el momento el festival.